Mert Ramazan Demir se ha pasado de la raya con Afra Saraolu y nos ha dejado a todos helados. Es que lo que hizo este chico ha sido nivel Dios, en serio. Olvídate de lo que creías saber sobre parejas de moda, porque esto es otro rollo. Imagínate la escena, todo el mundo esperando el drama, la típica pelea, el típico nos damos un tiempo. Pues olvídate de eso. Mert, que ya de por sí es un tipo intenso, se ha sacado de la manga un detalle que ha pillado a todo el mundo con los calzones bajados. Para ser honestos, yo todavía estoy intentando procesarlo. Se dice, se comenta y créeme que los rumores vuelan, que en una de sus últimas apariciones públicas, Mert, en lugar de simplemente darle la mano o un abrazo normal a Afra, se arrodilló. Sí, como si fuera a pedirle matrimonio en pleno evento. Y no era un arrodillarse rápido para atarse el zapato, era un arrodillarse de verdad, con la intención clara. La gente alrededor se quedó muda, literalmente sin poder articular palabra. Las cámaras no sabían dónde apuntar, las caras de sorpresa eran un poema. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Mert es un romántico empedernido, o quizás un poco exhibicionista, quién sabe. Pero está claro que quiere dejar huella. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que para eso son famosos, ¿no? Para generar ruido. Pero yo sospecho algo más. Veo en sus ojos cuando mira a Afra algo muy genuino. Este gesto, aunque pueda parecer exagerado para algunos, creo que sale de dentro, de esa pasión que le caracteriza. Además, no olvidemos que su relación siempre ha sido de altibajos, de idas y venidas, de rumores de rupturas y reconciliaciones. Y de repente, ¡zas! Este espectáculo. Es como si quisiera decir, mira, Afra, a pesar de todo, esto es lo que siento. O quizás está intentando acallar todas las malas lenguas de una vez por todas con un gesto que nadie se espera. Piénsalo bien, en un mundo donde las relaciones se exponen tanto y se analizan hasta el último detalle, hacer algo tan inesperado, tan teatral casi, es una forma de recuperar el control, ¿no crees? Es como si dijera, mi historia con Afra no va a ser la que vosotros queráis que sea. Y la verdad, lo ha conseguido. Ahora todos estamos hablando de ello, debatiendo si fue genial o una locura. ¿Os imagináis la cara de Afra en ese momento? Yo creo que también se quedó en shock, pero seguramente de una forma positiva. Es el tipo de cosa que te hace sentir especial, incluso si te pone un poco nerviosa la atención. Para ser honestos, este tipo de gestos son los que hacen que las historias de las celebridades nos enganchen tanto. No es solo la película o la serie, es lo que pasa fuera de cámaras, lo que se inventan, lo que sienten. Y lo de Mert ha sido oro puro para el salseo. Ha demostrado que no le importa el que dirán, que si siente algo, lo va a hacer a lo grande. ¿Y vosotros qué pensáis de este gesto de Mert? ¿Creéis que fue una declaración de amor sincera o una táctica para llamar la atención?